Hola a todos y todas, les agradecemos mucho que nos acompañen otra vez en la presentación del informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria. Ya llevamos más de 20 años de monitoreo de los lugares de encierro y el despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Lo hacemos desde el 2019 como mecanismo local de prevención de la tortura. Y en este informe recogemos el registro de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el año 2024. Este informe se presenta en un contexto político crítico en materia de derechos humanos, altamente crítico en materia de derechos humanos. Hoy se habla de políticas de crueldad, de un gobierno que las despliega, fustigando también con su discurso a la disidencia política, enunciándola de diferentes maneras en el marco de una supuesta batalla cultural, donde plantea incluso la eliminación de determinados sectores políticos, a los que denomina los zurdos, los cucas, los colectivistas, los populistas y los derechos humanos entre ellos. Estamos frente a un gobierno nacional que ha radicalizado su discurso contra los derechos humanos y por supuesto también las prácticas estatales absolutamente agresivas en materia de derechos humanos y regresivas, y con una política represiva que no solo despliega, sino también que justifica y defiende en una discursividad que pretende concitar el apoyo de grandes sectores de la sociedad argentina. Este informe que vamos a presentar da cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la provincia de Buenos Aires, que tiene un gobierno de signo político contrapuesto absolutamente al del gobierno nacional. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, como en tantos lugares del país, este sistema de la crueldad que venimos denunciando desde hace más de 20 años se ha naturalizado. Y en gran medida esa naturalización de un estado de excepción para determinados sectores de la sociedad, los sectores más vulnerados, es hoy una forma de legitimación también de las fuerzas políticas de la extrema derecha. Por lo tanto, consideramos central que esta agenda ocupe en la provincia de Buenos Aires un lugar central como forma también de combatir el avance de la extrema derecha en nuestro país. Los sistemas democráticos en general tienen enormes dificultades para supervisar adecuadamente, para gestionar adecuadamente los sistemas de seguridad. En esta oportunidad está absolutamente contextualizada la situación por una emergencia gubernamental nacional que tiene todas las características de una regresión de derechos sociales y personales. Una característica de haber desandado inclusive el propio camino de la democracia. La perspectiva general del informe es dolorosa. Hay una serie de cuestiones que efectivamente no dependen solo del sistema estricto, del sistema policial, del sistema que tiene que ver con las fuerzas policiales, sino que este informe analiza la perspectiva global del Estado provincial. Esto es, analiza tanto lo que pasa dentro de las fuerzas de seguridad, la superintendencia que tiene que ver con el control carcelario, sino que además indica una serie de circunstancias para el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y para el Poder Legislativo. En suma, lo que queremos decir en esta oportunidad, después de una serie de análisis densos, rigurosos, que no han dejado prácticamente ninguna dimensión importante por fuera, es que hay agravamientos de algunas circunstancias y hay algunas pequeñas indicaciones de mejora levemente en algunos otros indicadores. La verdad es que la gobernanza de la querida provincia de Buenos Aires debe leer con mucha atención lo que suscita este informe para tomar debida cuenta de cómo puede hacer más desafíos, mejorar mucho más, sobre todo la actuación de las fuerzas de seguridad. Pero el Poder Judicial de la provincia tiene que estar muchísimo más atento, tiene que estar muchísimo más afiatado en la convicción
de que la justicia es una herramienta fundamental de la vida democrática y que debe asegurar dignidad, sobre todo a las personas que efectivamente incumplen con la ley. Nos preocupa especialmente la salud de la población carcelaria, nos preocupa el hacinamiento de la población que contribuye al mal estado de salud, nos preocupan desde luego las acciones fuera de la ley, que a veces se dan las fuerzas de seguridad, pero nos preocupa sobre todo la niñez. Es bastante escandaloso lo que ocurre en el ámbito de la niñez judicializada y obviamente hacinada en algunas instituciones, la mayoría de orden privada. El informe alarga una serie de detalles tétricos acerca de las circunstancias que viven, como anticipé, las infancias y adolescencias judicializadas. Debido, insisto, a la mala calidad de los institutos, hay ahí algún problema legislativo que resolver. Y hay también problemas de supervisión, de debida supervisión. Además, creo que debemos animarnos a una mayor creatividad en esta circunstancia de arrancar a los niños de situaciones que pueden ser muy graves, pero que deberían tener en todo caso una atención que elimine absolutamente la posibilidad de averías psicológicas y hasta físicas de nuestras infancias. Mi preocupación con las infancias debe ser muy bien comprendida. Unas infancias maltratadas son indignas de una sociedad y sobre todo son una desventura para el porvenir general de esas personas que serán adultas y para toda la sociedad. En suma, los sistemas democráticos tienen muchísimos problemas para vérselas con el sistema de seguridad. Hay que ser muy creativos. Hay que inventar nuevas fórmulas para redemocratizar los vínculos entre el sistema de seguridad y la ciudadanía. La vida democrática requiere una seguridad afianzadamente democrática. Llevamos 20 años de trabajo permanente para dar a las autoridades, a los jueces, a la sociedad en general, un informe sobre lo que pasa en las cárceles y comisarías, lo que está pasando en nuestra sociedad. No hay sociedad estática, toda sociedad es dinámica y lógicamente los acontecimientos, los impactos que esto tiene en la construcción democrática. Siempre insisto que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracia. Esto hay que tenerlo claro. Hoy estamos en una crisis institucional enorme, cuando se quiere destruir las instituciones del Estado con este gobierno, y que afecta la vida de los ciudadanos y ciudadanas en todo el país. Si bien nosotros tenemos un área que es la provincia de Buenos Aires, podemos tener una mirada más amplia de lo que está ocurriendo en el país. La violación de los derechos humanos, la falta de respeto al ser humano. Pero quiero hacer un llamado a los gobernantes, no solo de la provincia de Buenos Aires. Quiero hacer también al Poder Judicial, a los jueces, que es muy importante la independencia de los poderes. Y no lo quiero hacer esto como una crítica, sino motivarlos a que piensen los miles de millones de pesos, de dólares que se gastan en patrulleros, en muchas otras cosas, pero que no se gastan en el sistema de salud de nuestra población. Esto es fundamental, el sistema de salud.
Y si tenemos que hablar del sistema penitenciario, hace muchísimos años que la Comisión viene pidiendo que la salud de los institutos penales pasen al sistema provincial de la salud y que no dependan del sistema penitenciario, porque eso no camina y la salud penitenciaria día a día es peor. Y eso no lo dicen cualquiera, lo digo yo que fui presidiario durante la época de la dictadura y sufrí esa consecuencia. Pero hoy, en la llamada democracia nuestra, también lo están pasando. Entonces, el sistema de salud es importante porque no olviden que los que están en encierro son seres humanos que, si bien tienen que cumplir una deuda con la sociedad, con el sistema judicial, tienen derechos. Y estos derechos deben ser respetados como seres humanos en nuestra sociedad. Así que queremos presentar este informe, hacerles este llamado a que se interesen, profundicen, porque es la forma de crecer socialmente. La democracia no se regala, la democracia se construye. Y no puede ser que sigan las torturas, que siga la persecución, la represión. La Comisión también hace el monitoreo de las protestas sociales. Y hoy es muy alarmante, preocupante y también urgente que se ponga fin a la represión a los jubilados, a los trabajadores, a los del Hospital Garrahan, como a muchas otras instancias sociales y culturales que reclaman los derechos de la construcción democrática, que es un bien para todos y todas. A continuación presentamos algunas de las acciones que con mucho compromiso llevan adelante los equipos de la Comisión por la Memoria y las organizaciones que forman parte del programa Punto Denuncia Tortura. Toda nuestra intervención se sustenta en dos principios. Primero, la tarea siempre está centrada en el padecimiento de las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos, de los que están allí, encerrados, perseguidos por el sistema penal. Y segundo, para nosotros la cárcel es lo que los detenidos dicen que es. No es un promedio de opiniones, no es lo que dicen los directivos o los funcionarios, es lo que las personas que están allí dicen, relatan, con mucho compromiso también a nuestros equipos. Intentamos con este informe visibilizar, interpelar, construir información seria, rigurosa sobre el sistema penal, lo que no es habitual encontrarnos de parte de los organismos públicos, y centralmente denunciar la práctica sistemática de la tortura que todavía encontramos en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. El informe anual del Sistema de la Crueldad número 19 que hoy presentamos es el resultado de un año de trabajo. Durante el 2024, la Comisión por la Memoria desplegó múltiples intervenciones como mecanismo local de prevención de la tortura en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se realizaron 866 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental, comunidades terapéuticas, entre otros lugares de encierro. Se realizaron 48.032 entrevistas y comunicaciones con 15.551 víctimas de la violencia estatal. De estas, 22.000 fueron realizadas por las 11 organizaciones de familiares y exdetenidos que forman parte del programa Punto Denuncia Tortura. En ese marco, durante el 2024, el Sistema de Atención a Víctimas de Torturas registró 88.063 violaciones de derechos. 83.000 cometidas por agentes penitenciarios, 1.539 por policías, 1.472 por operadores de niñez, 1.047 por agentes de salud pública y privada. Se realizaron 35.975 presentaciones judiciales y administrativas como habeas corpus, informes urgentes o denuncias. Toda esta intervención implica la realización de 4 inspecciones, 224 entrevistas y comunicaciones con las víctimas y 146 presentaciones por día.
Además, se realizaron 476 presentaciones en el marco de acciones colectivas, habeas corpus, amparos y solicitudes de constatación judicial por varias unidades penitenciarias, comisarías, centros de jóvenes y de salud mental. Se tomó intervención en 10 nuevas causas y participamos en 6 juicios orales y 3 juicios abreviados como particular damnificado institucional o en representación de las víctimas. En estos juicios se obtuvieron 22 condenas, 14 policías, 4 agentes penitenciarios y 4 funcionarios de una unidad terapéutica. Se realizaron también vedurías en 8 causas de violencia estatal y presentaciones en otras 11 causas en carácter de amicus curiae. Además, se presentó un informe al Comité de Derechos del Niño de la ONU. Se solicitaron 2 medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el seguimiento de las medidas cautelares desde la CIDH por cárceles y comisarías provinciales. También se sostuvieron acciones en la causa por comisarías bonaerenses en el Tribunal de Casación Penal y la causa Verbitsky ante la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, se consolidó un nuevo espacio de intervención con el monitoreo del accionar policial en manifestaciones públicas. Se monitorearon 65 marchas, se presentaron 12 denuncias penales y se publicaron 5 informes. En el despliegue territorial de estas acciones, la CPM consolida su rol como mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires, tarea que desarrolla desde hace 20 años como mecanismo de prevención preexistente y fortalecida en el 2019 al ser designada formalmente en tal carácter por el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, a propuesta del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Como se dijo, desde hace 20 años en la provincia de Buenos Aires, los distintos gobiernos de signos ideológicos diferentes, de pertenencias partidarias diferentes, sostuvieron de manera transversal una política criminal sustentada en el punitivismo, en la mano dura, una política criminal que ha provocado y provoca graves violaciones de derechos humanos. Estas políticas son responsabilidad de los 3 poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura provincial, diputados y senadores, y también de un poder judicial que no cumple con su función de garantizar derechos, con su función de controlar el poder punitivo del Estado. Un sistema selectivo, dirigido a jóvenes pobres que se sustenta en la discriminación, en el racismo, y un sistema que construye una cadena punitiva. La policía en su control del territorio, el poder judicial y luego el servicio penitenciario son una cadena que se entraman para obtener este resultado. El resultado que se pretende es el control de estas poblaciones vulneradas y este control es a través de una práctica sistemática de la tortura. En todos los lugares de detención, en todo el despliegue policial en el territorio, la tortura, y lo reiteramos, es una práctica sistemática. Todo esto alimentado por medios empresariales, hegemónicos de comunicación, que dan carnadura a un discurso social que supone que la violencia de nuestra sociedad se resuelve con la utilización de la violencia de parte del Estado. Este informe sintetiza el padecimiento de graves violaciones de derechos humanos de una parte importante de nuestra sociedad. Eso es incompatible con la democracia. La democracia no puede tolerar convivir con estos niveles de violencia de parte del Estado. Y esto tiene que resolverse con decisiones políticas que modifiquen esta realidad, con decisiones políticas que cambien la orientación, no solo de la política criminal, sino de las políticas sociales. Las sociedades menos violentas, las sociedades que permiten la realización de todos sus habitantes son aquellas sociedades más igualitarias, más inclusivas, que permiten a cada uno desarrollarse conforme sus sueños, sus expectativas. Este video, El sistema de la crueldad, que verán a continuación, tiene por finalidad dar cuenta de esta situación. El sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande de la Argentina y crece cada año. Hoy tiene casi el doble de personas detenidas que hace 10 años. En diciembre del 2024 había 61.810 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico en la provincia de Buenos Aires, contra 58.995 del año 2023. Un crecimiento interanual del 5%. La tasa de encarcelamiento provincial alcanzó así las 340 personas cada 100.000 habitantes. 64% más alta que hace 10 años.
Con esta cantidad de personas detenidas, la provincia tiene hoy el índice de prisionización más alto de su historia. Todo esto es el resultado de una política criminal que desde hace más de 20 años es la misma. Perseguir y encerrar a los sectores más vulnerados de la sociedad, sobre todo a jóvenes pobres. El gobierno de los pobres se ejecuta a través de la cadena punitiva: policía, justicia penal y servicio penitenciario. Las políticas de seguridad se basan en la saturación policial de los territorios. Más patrulleros y más policías. Pero no para prevenir el delito, sino para regularlo. Entre el 2019 y el 2023, la policía aprendió en promedio a 295.752 personas por año. Apenas el 14% de ellas fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito. Y solo el 6% ingresaron luego al servicio penitenciario bonaerense al dictarse su prisión preventiva o ser condenados por acreditarse en términos judiciales esa imputación. Es decir, el 86% de las aprehensiones policiales no se vinculan con la comisión de delitos, sino con el control y gestión de poblaciones excluidas y estigmatizadas. En 2023, la policía bonaerense realizó 671 aprehensiones diarias, es decir, 28 por hora. No obstante la continuidad de esta política, las aprehensiones policiales disminuyeron un 12% en 2023 con relación al 2019. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad no informó los datos del 2024. Estas aprehensiones suelen ser muy violentas, aunque no se denuncian por temor a represalias. Sin embargo, solo la CPM denunció 1.539 hechos de violencia policial. Esta política criminal tiene consecuencias gravísimas porque genera las condiciones para la vulneración sistemática de los derechos humanos. Esta cantidad de aprehensiones y detenciones colapsan el sistema de encierro, ya que se producen más ingresos que egresos. Entre 2015 y 2024, cada año ingresaron en promedio más de 19.200 personas y egresaron 16.500, dejando un saldo positivo de más de 2.600 por año. En 2024, esa diferencia fue de 3.152 personas más, una variación por encima del promedio. Después del 2020, la sobrepoblación en comisarías tuvo una disminución significativa que llegó en diciembre del 2024 al 80%. Sin embargo, las condiciones de alojamiento en comisarías siguen siendo críticas. Pero es solo una parte del problema. Mientras en comisarías la sobrepoblación bajó, en el sistema penitenciario bonaerense la sobrepoblación volvió a crecer. En diciembre del 2024 era del 106%, 11 puntos más que el año anterior. La sobrepoblación produce hacinamiento y esto genera condiciones de vida inhumanas. Las personas detenidas no tienen acceso a la salud, no pueden alimentarse de manera adecuada y viven en condiciones inhumanas y degradantes. La actual gestión de gobierno inició un plan de construcción de cárceles y alcaidías como forma de resolver estos problemas. Entre el 2020 y el 2024 se construyeron 6.000 nuevas plazas. Pero el sistema creció en casi 13.000 nuevos detenidos. En un sistema de encierro marcado por estas características, La tortura sigue siendo una práctica sistemática. en 2023 la CPM relevó más de 83.671 hechos de vulneraciones a derechos humanos. La mayoría de estos hechos son tortura y un 19% constituyen negación de acceso a la justicia. La tortura no es solo física, también es tortura la falta de acceso a la salud, las malas condiciones de detención, el aislamiento, el hambre, los traslados constantes y gravosos, las requisas violentas y vejatorias. Las torturas no son excesos ni hechos excepcionales. Con distintas modalidades e intensidades ocurren todo el tiempo en todos los lugares de detención. De los 83.671 hechos de vulneraciones a derechos humanos relevados por la CPM, 64.065 son torturas y malos tratos, y 16.030 son de nulo acceso a la justicia. La tortura es parte integral de un programa que recurre a la violencia y a la precariedad para gobernar las poblaciones que se persigue y encarcela. Todo esto también es posible porque es avalado y promovido por la justicia, que convalida automáticamente la actuación policial y penitenciaria. 9 de cada 10 detenciones policiales son sin orden previa dictada por un juez competente, como dispone la Constitución Nacional. La policía detiene
y la justicia convalida automáticamente. La prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jurídicas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la provincia. El uso de la prisión preventiva sigue siendo generalizado y se usa de manera diferencial sobre la población femenina y las personas trans. A diciembre del 2024, la mitad de las personas alojadas en el servicio penitenciario bonaerense estaban detenidas con prisión preventiva. También se convirtió en regla el juicio abreviado, algo que afecta a las garantías del debido proceso. Hoy, 9 de cada 10 causas se resuelven mediante el juicio abreviado. El juicio abreviado es un acuerdo extorsivo entre los fiscales y los defensores que en general se impone a la persona detenida para llegar a una rápida condena en detrimento de un juicio oral y público. Al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso judicial: la retención de los condenados hasta el cumplimiento efectivo de la pena. El principio constitucional y legal de la resocialización y la progresividad no se cumplen. Esto provoca que entren cada vez más y salgan cada vez menos personas del sistema de encierro. Los juzgados provinciales de ejecución penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de morigerar la pena, el 80% de las libertades condicionales, el 74% de las libertades asistidas, el 81% de las salidas transitorias y el 83% de las prisiones domiciliarias. Además de estas graves violaciones a los derechos humanos, esta política criminal produce muertes. En 2024, 422 personas murieron bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad. 218 en cárceles y alcaidías, 21 en comisarías, 122 por violencia policial, 52 en hospitales de salud mental, 1 en centro cerrado para jóvenes y 8 niños murieron en hogares de cuidado. Estas denuncias por torturas o muertes son sistemáticamente rechazadas por la justicia. La justicia consagra así la impunidad de estos delitos. Este sistema de gobierno o control funciona además en altos niveles de corrupción. Desde el 2008, al menos 2.199 policías fueron expulsados por delitos relacionados con hechos de corrupción. En el sistema penitenciario, la corrupción también es sistemática y degrada aún más las condiciones de vida en el encierro. Durante el 2024, la CPM registró un hecho de corrupción penitenciaria cada 4 días. La política criminal es responsabilidad de los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Esta política criminal viola los derechos humanos, distrae fondos públicos en acciones poco efectivas que no mejoran la seguridad ciudadana y degrada al sistema republicano de gobierno. No hay democracia plena sin plena vigencia de los derechos humanos. Gonzalo es parapléjico. Está preso en la unidad número 9. El servicio penitenciario no le entrega los remedios que él necesita, ni tampoco los insumos diarios. Para ello está la familia, y la familia muchas veces no está en condiciones de poder alcanzarle los remedios y los insumos necesarios para tener una vida digna. La desatención de la salud en las cárceles agrava más los padecimientos. Esta es la historia de Gonzalo. El corcel viene a nacer para que yo no tengo estabilidad. Yo no puedo estar sentado en una silla común porque me voy para los costados. Directamente alguna vez cuando me voy a lavar ahí en el baño no puedo estar sentado porque me voy. Ahora si usted me ve la espalda como tengo se va a dar cuenta que no tengo una espalda. Mi problema de salud es yo soy parapléjico, de la tetilla para abajo no siento nada. Uso pañal, uso sonda y yo necesito muchas cosas. Necesito unas válvulas para que las piernas no se trofeen, porque se me trofean los dedos, cada vez se me están trofeando más, las piernas cada vez. Tuve una atención médica en el hospital Posada que ellos dijeron que las piernas cada vez las tengo peor, que fue hace poco, que ellos también se lo mandaron al juzgado, y acá la sonda me la trae mi mamá. Y ahora ya se le hace muy complicado a mi mamá traerme la sonda porque mi mamá ya está grande y está medio lejos de acá. Y esta es la única unidad que me recibió porque fui casi a 7 unidades y ninguna me recibió. La única que me recibió fue la unidad 9.
Yo cuando ingresé acá a la unidad tuve una misión, vine a hacer el pabellón 2, que me quise pasar a la silla y me quebré el fémur, que ahora la pierna me quedó mal también. Esa pierna me quedó muy mal. Vivo teniendo infección urinaria y acá no me dan solución, no me dan medicamento, porque yo tengo un virus en la vejiga y cada 2 por 3 ese virus se levanta y me hace agarrar infección urinaria. A mí me ponen inyección por 7 días por venas, pero acá no me lo hacen eso. Y acá me vuelvo a pasar cada 2 por 3 siempre, siempre. Viene así más por la higiene, porque yo uso una sonda, no se me viene a hacer esta. Sondas así. Esta sonda se usa una sola vez y se tira, y yo la tengo que usar al día 8 veces porque mi mamá no me trae una sola caja y la tengo que cuidar. Y después, bueno, el día a día es una lucha. Me baño una vez a la semana, para ir al baño también es imposible. Y es como la mayoría de veces estoy el día acostado, con hacer el día a día. No puedo bajar para abajo por el tema de la escalera. Y acá me tratan de ayudar a algunos chicos, algunas veces lo tengo que hacer solo porque no quiero estar jodiendo, ¿viste? Porque ellos también tienen que hacer cosas. Y una lucha, es una lucha. Algunas veces estoy días y días sin cambiarme, que me hago encima y estoy días y días sin poder cambiarme. No me dan nada. Ya me dijeron que es imposible que me den las cosas que yo necesito. Sanidad me dijo que es imposible que me den las cosas. Lo que necesito es el corset de la espalda, las valvas para las piernas para que no se me trofeen, las sondas y los pañales. Son más que nada eso. Y tratar de tener una ayuda para que me lleve al baño. Yo más que nada tengo que estar en una sanidad. Y supuestamente acá Salta que es una de las mejores sanidades. Pero si viera la sanidad lo que es. El sostenido descenso de la cantidad de personas alojadas en comisarías no cambió en nada la realidad de estos lugares. En esas condiciones, que ya de por sí constituyen torturas, las personas detenidas son víctimas cotidianas de la violencia policial, amenazas, verdugueos, golpes y requisas. El caso de la Comisaría Segunda de Ensenada es un claro ejemplo de esto. Durante 10 horas, 8 personas fueron torturadas durante una represión en la que participaron entre 30 y 40 policías. El relato de Hernán nos cuenta esta brutalidad y ensañamiento que pudo haber terminado en masacre. Yo estaba en el charco de sangre porque me estaba ahogando con mi propia sangre. Por allá le miro así, levanto la cabeza para mirar al que me estaba pegando. Digo, ¿por qué no nos matás? Le digo. Ya fue, le digo. Si mira todo lo que están haciendo, le digo. Yo llegué a un punto de todo eso que prefería, le dije, agarrá el fierro y dame un tiro y fue. Entonces cuando vienen los jefes, ahí comienzan las represalias, ¿no? Lo que yo recuerdo, empezaron primeramente con los tiros, estaban del lado de afuera, nosotros del lado de adentro, ellos nunca entraron, abrieron 2 rejas, la reja donde nosotros estábamos no abrieron, y comienzan a disparar. Yo escuché, calculo por arriba 20 disparos. Entonces yo decía, ¿qué le tira? Porque nosotros nos habíamos acobachado en un rincón para que no nos pegaran los perdigones. Y cuando veo así, estaba tirando a una pared. Tiran los tiros, después desde el techo tiran una granada de gas lacrimógeno, después para apagar el fuego usan una manguera de incendio que ellos tenían ahí, y para tener alcance usaron gas pimienta tirándolo en el agua en la manguera de incendio. O sea, que el gas pimienta tenga más alcance. Pensamos que todo terminaba ahí, pero eso era recién el comienzo. Luego comienza lo que yo le llamo tortura, fue cuando ellos abren la reja, ¿no? Abren la reja y comienzan a decir que salgamos de a uno con la mano en la cabeza y nos sacaron en el pasillo de la comisaría. Pude ver en el pasillo de los 2 lados de las 2 paredes, eran policías, que entre 15 y 20. Eran todos policías, algunos eran de otra seccional, porque los conocemos, somos de la zona, entonces me empiezan a pegar piñas, todo en la cara así, yo me desvanecía de tanto golpe,
Me caía, me volvía a levantar de vuelta, ellos me levantaban, me seguían pegando hasta que después me tiran en el piso. Estábamos en el pasillo de la comisaría, todos boca abajo, uno atrás del otro, todo acostado, boca abajo. Y bueno, yo pensé que ahí se terminaba todo. Dije, bueno, ya está, nos pegaron, seguro ahora hacen las requisas, ¿no? Nos meten a la celda y terminó. Pero no, iba pasando el tiempo, seguíamos ahí abajo, tirado en el piso, todos mojados. No entiendo por qué el ensañamiento que ellos tuvieron hacia nosotros. ¿Por qué esa verdugueada, ese tipo de maltrato alevosamente? O sea, porque no hacía falta. Nosotros ya estábamos reducidos. No hacía falta hacer todo eso lo que ellos hicieron. Esto comenzó a las 10 de la noche y terminó al otro día a las 8 de la mañana cuando cambia la guardia. Yo me doy cuenta que era ese horario porque primero cantaban los pajaritos, se podía ver una claridad y porque entre ellos se decían qué vamos a hacer. Para mí fue importante la intervención del Comité contra la Tortura porque nos ayudó a sacarnos del lugar, nos consiguieron los traslados y después a hacer las acciones legales, ¿no? Contra la violación que hubo de nuestros derechos. Así que yo lo vi como una ayuda, un rescate, porque yo lo vi así como que nos rescataron del lugar de tormento que estábamos ahí pasando en ese momento. Lo tendría al ministro de Seguridad, si estaría el juez delante mío, le contaría primero el testimonio, ¿no? Todo verídicamente, como yo digo, esto es 100% verdad, no hay mentira en nada, por eso yo mi declaración la puedo hacer una y otra vez, que siempre va a ser lo mismo, además porque es algo con lo que yo convivo todos los días. Y le diría que se haga justicia, así como nosotros también cuando cometemos un delito nos hacen pagar y nosotros no entramos por una puerta y salimos por la otra. Tenemos que cumplir y tenemos que pagar la condena y así debería ser con ellos también. El país atraviesa una situación económica y social muy crítica. La niñez es uno de los grupos más vulnerables frente al avance de la pobreza, la violencia y la retirada del Estado. Desde hace años venimos señalando los graves problemas estructurales de funcionamiento del sistema de promoción y protección de derechos y del sistema de responsabilidad juvenil en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hoy el debate público parece concentrarse únicamente en la necesidad de bajar la edad de punibilidad. Intervenir desde el poder punitivo del Estado es reconocer el fracaso de las políticas públicas para los niños y las niñas. Así también se fue configurando para la niñez un verdadero sistema de crueldad. Hace 20 años se creó el Sistema de Promoción y Protección de Derechos para dejar atrás el viejo patronato de menores. Sin embargo, el nuevo sistema reproduce y agrava mucho de lo que prometió cambiar. Cada año, los organismos y servicios para la promoción de derechos intervienen en más de 70.000 casos de niños, niñas y jóvenes vulnerables, pero muy pocas veces logra restituir derechos. En diciembre del 2024, había más de 4.100 niñas y niños institucionalizados, el 83% alojados en hogares no oficiales. Los hogares, oficiales o conveniados, están en condiciones críticas, infraestructura deficiente y riesgosa, falta de personal, bajo presupuesto, casos de torturas y malos tratos. En esas condiciones, es difícil que el sistema cumpla con su misión de restituir derechos cuando generalmente los vulnera. Solo el 30% de los niños, niñas y jóvenes institucionalizados egresan de estos dispositivos porque se considera que sus derechos fueron restituidos. En el otro extremo está el sistema penal juvenil. Cuando fallan las políticas de prevención y protección, el Estado llega con políticas represivas que incluyen el encierro a una edad cada vez más temprana. Los menores de 16 años no pueden ser juzgados o condenados. Sin embargo, la justicia ordena su encierro recurriendo a medidas de seguridad. Entre el 2021 y el 2025, la cifra de niños no punibles detenidos casi se triplicó. En marzo del 2025, había 680 niños y jóvenes privados de libertad en centros cerrados. 96 eran no punibles,
un 14% del total. Los centros de detención del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se parecen cada vez más a las cárceles para adultos. Graves condiciones materiales, aislamiento extremo por más de 18 horas, pocas actividades recreativas o educativas, golpes y otras violencias. En ese contexto, la tortura es una práctica sistemática y no se cumple con la función de responsabilización penal prevista en la ley. En el 2024, la CPM reveló más de 1.180 hechos de torturas y malos tratos. Además de las graves vulneraciones de derechos, este sistema produce muertes en los centros cerrados de detención y en los hogares. En el 2024, murieron 8 niñas o niños en dispositivos convivencionales y un joven se suicidó en un centro cerrado. Las autolesiones son comunes en estos lugares y el suicidio es la principal razón de muerte en las cárceles de jóvenes. Todo esto es posible porque la justicia lo promueve y avala, porque no controla las condiciones en que se cumplen las medidas de abrigo o de detención. No investiga las denuncias de malos tratos, torturas y muertes. Gran parte del Poder Judicial legitima las graves vulneraciones de derechos humanos. El Estado debe recuperar su rol de cuidado y garante de derechos. Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a vivir una infancia digna y libre. María Belén Góngora es mamá de 5 hijos. Alex, uno de ellos, tiene problemas de salud mental. Innumerable cantidad de veces pidió ayuda para ser acompañada en su estado. Después de muchas crisis y también de intervenciones del Estado deficientes, el servicio local determinó separar a Alex de su mamá. Le prohibieron acercarse, incluso comunicarse con él. Después de 2 años, Alex, por sus propios medios, volvió a su casa. Esta es la historia de Alex. Empezó todo cuando él tenía 6 años. Iba al jardín, ya la última salita, él la agarraban así que se enojaba, crisis que rompía todo. Me decían que yo no estaba preparada para poder criarlos a ellos, porque no tenía herramientas para Alexander. Me mandan un móvil que vienen los oficiales vestidos de civil, nos llevan al hospital de niños. Era una consulta que lo iban a evaluar para ver si le daban algún diagnóstico o qué veían ellos. Él queda internado ese 20 de enero. Cuando el 23 de enero, casi 24 de enero, me separan de él, que fue la última vez que lo vi yo a él, no tenía contención en ese momento. No tenía contención en el momento que mi hijo estaba así con las crisis que le agarraban porque le ponían contenciones. Son como unas agarraderas que le ponían en la mano y en los pies, y me lo ataban de la panza a la cama para que él se quede quieto y no se pegue ni pegue a nadie. Él me estaba, de alguna forma me tenía que pedir también ayuda, como que lo saque de ahí, porque me decía mami, se me quería matar, se me quiso tirar del hospital. La verdad que a mí el Zonal de La Plata me tenían como una loca, como que yo era una mala madre, que hubo 2 años sin verlo a él. Me habían hecho una perimetral, yo no me podía acercar al hospital, nada. Sé que él estuvo en el hospital, después del hospital no sé a dónde fue. Sé que después él fue al hogar Loco Bajitos. Nunca tuve respuesta, ni se comunicaron conmigo, o sea, ni salud mental del hospital de niños, ni parte del juzgado, ni el Zonal de La Plata, nunca nada. No tenía ese apoyo, ese acompañamiento que yo necesitaba junto con mi hijo, ¿no? Y a los chicos de CPM yo lo conocí en una situación mal, como te estaba diciendo, que a mí no me escuchaban, yo tenía las audiencias, pero es como que en la audiencia tampoco me escuchaban, porque el juez se llevaba por lo que le decía en el Zonal, que yo no estaba preparada, que yo era muy problemática, que yo hacía problema por todo. Ellos hablaron por mí muchas veces, aunque sea alguna llamada pedía. Digo, no me quieren dejar de verlo, pero aunque sea denme una llamada para el cumpleaños, para la fiesta, para saber que él está bien y para que él sepa que yo no lo abandoné. Él no me dijo en ningún momento que se iba a escapar o nada, me ha dicho que le habían dado permiso, que el director lo dejó venir. La verdad que fue una emoción hermosa verlo otra vez. Mi hijo después de 2 años y medio, verlo recambiado, porque yo cuando lo dejé era una cosita así. Y mira lo que está re grande, la verdad que fue re lindo poder volverlo a ver. Tuve que avisar de que él estaba en casa y ahí me empezaron a escuchar a mí. Y es como que ahí
ellas se dieron cuenta que no era lo que contaban, lo que yo era. Le dieron la oportunidad de conocerme, también de cómo soy, de cómo soy como mamá, cómo soy como persona. Hoy por hoy lo veo muchísimo mejor a mi hijo. Está muy cambiado, no es el mismo Alexander que era. Es el mismo nene, pero en diferente forma. Porque él sigue con sus crisis, sigue con todo, pero es más tranquilo. Gracias también a todo el equipo que tiene, porque hoy por hoy le tocó un equipo maravilloso, sea como CPM, el psicólogo que quiere, la psiquiatra, las chicas del Zonal. Hoy por hoy sí tenemos un equipo que nos reacompaña. Pero bueno, nos costó muchísimo, nos costó casi 8 años. Yo pienso que una mamá por su hijo, aunque te tire la autoestima por abajo, no lo vas a cambiar por nada. Así que la luchen y que sigan peleándola y que sepan que siempre hay alguien que te escucha. En los últimos años, la provincia de Buenos Aires dio enormes pasos hacia la implementación de la Ley de Salud Mental Nacional. Sin embargo, persisten situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y de extrema crueldad para las personas que sufren padecimientos de salud mental o las personas que sufren distintos padecimientos por consumos problemáticos. Las clínicas neuropsiquiátricas no encuentran la fiscalización adecuada por parte del Ministerio de Salud. Incluso sucede que instituciones privadas de salud mental o las comunidades terapéuticas funcionan sin habilitación, con habilitaciones vencidas o incluso sin ningún tipo de control por parte del Ministerio de Salud. En este contexto, creemos que la implementación de los preceptos de la Ley de Salud Mental es casi una quimera. La Ley Nacional de Salud Mental es de 2010. Venía a cambiar el paradigma del manicomio y a reconocer a las personas con problemas de adicciones o de salud mental como sujetos de derechos. En la provincia de Buenos Aires hubo grandes avances en su implementación. Uno fue el paulatino descenso de personas alojadas en el manicomio hasta su prometido cierre. La provincia tiene 4 hospitales neuropsiquiátricos públicos. En diciembre del 2024 había 847 personas alojadas, 1.000 personas menos que en el 2018. Sin embargo, persiste un problema transversal, la gran cantidad de reinternaciones. Durante el 2024, el 53% de los ingresos a los hospitales monovalentes fueron reinternaciones. Es decir, personas que no pudieron continuar el tratamiento afuera por falta de atención en hospitales generales y la ausencia de dispositivos alternativos al manicomio. A pesar de los avances, persisten en estos hospitales graves vulneraciones de derechos. Aislamiento prolongado, sujeción mecánica, sobremedicación y hasta violencia sexual. En las clínicas neuropsiquiátricas privadas, la situación es peor. En 2024 se registraron 366 hechos de tortura y o malos tratos. La adecuación a la ley de salud mental en estos lugares suele ser aún más deficiente, en parte por falta de controles del Ministerio de Salud. En el extremo más cruel de este sistema están las comunidades terapéuticas. Muchas funcionan con habilitaciones provisorias o vencidas, y otras muchas funcionan directamente en la clandestinidad. Hoy no se sabe la cantidad de comunidades terapéuticas que funcionan en la provincia. En estos lugares no se aplica la ley de salud mental y funcionan casi sin presencia de profesionales de la salud. En 2024, la CPM registró 155 hechos de falta o deficiente atención a la salud. El mal llamado tratamiento se basa en seguir normas rígidas y tareas domésticas que implican premios o castigos. Las formas de castigos más comunes son la sujeción mecánica, los golpes, el impedimento del vínculo familiar y la sobremedicación. Los psicofármacos, molidos o inyectables, se aplican de manera arbitraria y sin control médico. Todas las internaciones involuntarias, las internaciones que superan los 60 días o las internaciones de personas menores de edad, deben ser controladas por la justicia, pero esto no pasa.
Las cárceles neuropsiquiátricas ocupan el último eslabón de encierro. La Unidad 34 y el anexo femenino de la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense alojan a personas en conflicto con la ley penal con padecimiento mental. También en estas unidades hay tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas. Condiciones materiales inhumanas, sobrepoblación, alojamiento de personas sin criterio de permanencia, falta de medicación, alimentación insuficiente y aislamiento. En estas condiciones, la adecuación a la ley de salud mental es casi imposible. Como ocurre en todo el sistema penitenciario, la falta de articulación con las políticas del Ministerio de Salud impide que se garantice el derecho a la salud y provoca aún más sufrimiento en el encierro. Las deficiencias en las políticas públicas sanitarias alcanzan a otro sector particularmente vulnerable: las personas con discapacidad. Una vez más, la única intervención posible para estas personas es la institucionalización en hospitales públicos especializados u hogares del sector privado. Estos dispositivos funcionan con una normativa obsoleta y la deficiente fiscalización por parte del Ministerio de Salud agrava esta situación. Las personas son sometidas a prácticas deshumanizantes y degradantes, y la falta de personal en estas instituciones hace imposible garantizar los apoyos que estas personas necesitan. El caso del Centro Resiliencia San Fernando de Pilar es una prueba clara de lo que denunciamos. Las comunidades para el tratamiento de las adicciones están en el extremo más cruel del sistema de salud mental. El 22 de febrero de 2022, 4 personas murieron durante el incendio en la comunidad. Las víctimas estaban tan sobremedicadas que ni siquiera pudieron reaccionar y escapar del fuego. El lugar no tenía matafuegos ni plan contra incendio. Funcionaba en la ilegalidad sin habilitación municipal ni provincial. Silvia y Esther cuentan cómo fue perder sus hijos en ese lugar. Yo esos días le dije a mis hijos, lo llamé a mis 3 hijos y le dije: miren chicos, vamos a intentar por última vez de buscarle un lugar a Pipi, porque hace 2 semanas que no duerme y tengo miedo que me lo maten en la calle. Estuvimos buscando una institución a donde podíamos internar a mi hijo, y con una persona de confianza nos pasó el número de San Fernando. Bueno, él me comentó que queda en Pilar, que no había problema, que él lo iba a venir a buscar y el precio, lo que me salía. Nosotros queríamos que lo lleven, pero no así tampoco, porque nosotros estábamos pagando para que lo lleven él y él esté bien. Sí, mucha agresión, hubo mucha agresión. Y me dijeron que esta era la única manera de llevarlo. Y afuera, cuando ellos salieron a esperarlos afuera, él le gritaba. Entonces los chicos estos empezaron a agarrar botellas, no sé qué, a tirarse con él. Ahí a la vuelta lo corrieron, lo desmayaron de un palazo. Lo agarran, le ponen una inyección en la cola, lo subieron al auto y se lo llevaron. Al mes tuvimos la primera visita, bien, afuera. Y le digo: Nico, quería conocer la casa. Queríamos conocer la casa. Dijo: no, mami, no se puede conocer la casa. Le digo: ¿cómo no se puede conocer la casa? No dejan conocer la casa a la familia. No dejan. Me pareció raro, sí. En las primeras visitas que tuvimos con Nico, lo que notábamos que teníamos un amigo, un compañero de él, acompañándonos. Mami, mirá que hoy va a venir José a acompañarnos en la mesa para estar con nosotros. Bueno, después cuando el muchacho se iba me dijo, porque para que nosotros no manipulemos a los padres, que acá no nos dan bandeja de comer, que nos maltratan y qué sé yo y qué sé cuánto, me dice. Ahí no había nadie, ni un médico, no había nada. Por no pagar, los agarran a los mismos chicos que hace más tiempo que supuestamente están mejores, para que lo atiendan a los otros chicos. A medida que iba pasando el tiempo, yo noté que a los 2 meses, más o menos 2 meses y medio,
él empezó a trabajar ahí. Embolsaban, no me acuerdo qué era lo que embolsaban, y él empezó a trabajar ahí. Y cuando él me dice, primero me dice por teléfono, le digo, Nico, vos no estás ahí para trabajar. Vos te estás ahí para hacer un tratamiento de una recaída de... No podés. Me dijeron que al otro día nos iban a llamar, que nos dieron un número de teléfono para que nosotros nos comunicábamos con la psicóloga. No pudieron hablar con él, pero sí me dijeron, por favor, dice, tráele la ropa, todas las cosas de higiene, toalla, todo, dice, y por favor tráele cigarrillo porque este me tiene cansado que quiere fumar. Todo el momento del accidente, del incendio, yo estaba acá, estábamos con mis hermanas, me lleva la psicóloga del lugar y me dice, atiendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Nico? ¿Todo bien? ¿Con lo viste a Nico? No, Héctor, te quería decir que hubo un incendio en la casa y Nico murió, me dijo. Nico murió a las 8:30 de la noche. Y esto había pasado a las 11 de la mañana, creo. Me llaman como a las 10 de la noche, que si podíamos ir hasta la comisaría, que nosotros ya habíamos estado ahí. Y me dice, tu hijo se murió, me dijo, porque no pudieron salir. Y en un lugar donde uno lo lleva, donde uno confía, que uno sabe que le va a salvar la vida a tu hijo, no te lo cuidan, no me lo cuidaron a mi hijo, no me lo cuidaron. Por primera vez, la justicia de la provincia de Buenos Aires condenó a 4 directivos de una comunidad por condiciones de internación en estos lugares. Desde la Comisión Provincial por la Memoria nos entrevistamos con los sobrevivientes después del hecho. Acompañamos a las familias y participamos como particulares en el juicio. El Poder Judicial tiene el deber de investigar con compromiso y celeridad los hechos de graves violaciones a los derechos humanos, de reparar a las víctimas y de garantizar la no repetición de estos hechos. La seguridad jurídica y la celeridad jurídica no debe ser solamente para los inversores externos o los grupos económicos. La prioridad son los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. La prioridad es que los magistrados y funcionarios y del Ministerio Público estén presentes y visiten estos lugares de encierro, porque de lo contrario sucede lo que sucede ahora. 9 de cada 10 causas por hechos de violencia estatal terminan en la impunidad. Bueno, de esta manera damos por terminado nuestro 19º informe anual. Queremos agradecer a todos los equipos de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria por su dedicación y consagración a una tarea tan indispensable. También a las 11 organizaciones de familiares y exdetenidos que forman parte de nuestro programa Punto Denuncia Tortura. Por supuesto, a las personas que con su valiente testimonio dieron cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que se describen en este informe y que son deudas pendientes de resolver por nuestra democracia. Como siempre decimos, no hay democracia plena sin derechos humanos.